Hola amigos de Monay, estamos en una entrega más de nuestras reflexiones. Pasamos por un ciclo del asumir y en el asumir hablábamos de cómo cada uno de nosotros es responsable de lo que sucede en su vida, de lo que sucede en su realidad, por la forma como piensa, que se refleja en lo que hace, en lo que dice, pero fundamentalmente en esa sensación interna de bienestar o malestar que genera la transformación del mundo. Y el mundo solo responde a eso que pasa dentro de cada uno de nosotros como pensamiento, como sensaciones, como acciones, como palabras. Y la realidad, todo lo que nos sucede, llega a nuestra vida reflejo de nosotros mismos, pero fundamentalmente como una necesidad para la transformación propia. De tal manera que todo lo que se ha orquestado en nuestras vidas desde antes de nacer incluso, única y exclusivamente tiene la razón de hacer de cada uno de nosotros lo que vinimos a hacer, lo que vinimos a aprender. Ese era nuestro tema del asumir. Comenzamos un nuevo ciclo y en este ciclo pareciera que las cosas son bastante más simples y este ciclo es solo de pensamiento, ¿sí? Tan simple como el pensamiento y tan grande como el pensamiento. Comenzamos entonces por hacer una pequeña definición del pensamiento. Y el pensamiento es solo una onda que lleva y trae información. Información como sonido, como luz, como color, como número, como palabra, como imagen. Es solo un transmisor. Esta onda que es el pensamiento se transmite a una velocidad bastante más rápida que la velocidad de la luz o que la velocidad del sonido. Y tiene otra característica adicional, y es que esta onda pasa a través de las dimensiones, a diferencia de la luz y el sonido. Entonces, esta onda puede estar en las dimensiones más altas del universo, desde la física entendida como dimensión 11, o desde otras corrientes, dimensión 40, hasta las dimensiones más densas, más lentas de la tridimensionalidad, largo, ancho, alto. Entonces el pensamiento es una onda que lleva información desde dimensiones X hasta las dimensiones Y. Eso es el pensamiento. Lo que contienen esas ondas, lo que llevan esas ondas, es lo que denominamos en sí mismo el pensamiento. Ese pensamiento, ese contenido del pensamiento, de ahora en adelante lo vamos a llamar pensamiento, lo que lleva la información es generada, es emitida por todo aquello que vibre en el universo. Todo lo que se mueve vibra, todo lo que vibra emite información, pensamiento. De tal manera que un átomo en su movimiento, el electrón alrededor del núcleo atómico, libera vibración, libera información, libera contenido de pensamiento. Es decir, todo lo que existe material en el universo genera información que es contenido del pensamiento. Pero adicional a aquello, los seres que tienen conciencia básica, mínima, o conciencia más grande de su propia existencia, generan contenidos de pensamiento más elaborados. De tal manera que una planta que ya tiene sensaciones, tiene sentimientos y reconoce su propia existencia como una unidad vegetal, ya emite otro tipo de información que es liberada a esas ondas de pensamiento, que es mucho más elaborada que esta forma básica de la vibración de la materia. Los animales, que no solo tienen emociones, sino que reaccionan con su instinto, con un programa básico en ellos para mantenerse, para defenderse, generan un nuevo contenido de pensamiento un poquito más elaborado. Y los seres individualizados en forma física humana generamos contenidos de pensamiento para transformar las formas, para transformar los espacios, para transformar los tiempos. Entonces los seres humanos
generamos contenido de pensamiento mucho más elaborado. Cuando el ser humano toma conciencia de su existencia y su existencia consciente se vuelve más universal, sus contenidos de pensamiento tienen una frecuencia más alta. Pancho. Ya. Cuando los seres humanos elevan su nivel de conciencia, tienen una conciencia unificada de sí mismos dentro de un espacio y un tiempo, su contenido, la vibración de su pensamiento es más alta y por tanto el contenido de su pensamiento tiene frecuencias que pueden abarcar más espacios, más tiempos. Una vez se llega a la trascendencia del cuerpo físico, el ser ya no requiere cuerpo físico para mantenerse. El estado de los maestros, la maestría, su elaboración de contenido de pensamiento es mucho más abarcante, hasta llegar a la vibración absoluta, la inteligencia amorosa universal, que contiene y emite todas las vibraciones y todo, absolutamente toda la información del universo está contenida en sí misma, y desde allí la fuente misma de información emite todos los contenidos para la generación y mantenimiento de todo lo que existe. Entonces este contenido de pensamiento es tan básico como una vibración o tan alto como la información misma para generar y mantener cualquier espacio, cualquier tiempo. Como nos damos cuenta, el pensamiento tiene unas capacidades muy grandes. Ahora, para nosotros los seres humanos, que es lo que nos compete, y para nuestra vida, para nuestra realidad, pues ese contenido de pensamiento, eso que va dentro del pensamiento, es verde, es azul, quiero cono, voy a ir a la discoteca, me hace falta dinero, etc. Ese contenido genera un estado emocional, un estado sentimental, que se traduce en un campo emocional, un campo energético. Y ese campo es el que lleva a que lleguen a nosotros circunstancias, que era lo que veíamos en nuestra charla pasada, en nuestro periodo pasado. Circunstancias, personas que alimentan nuestro estado de satisfacción o nos llevan a estados de insatisfacción que en últimas lo que generan en nosotros es una transformación interna de esos contenidos de pensamiento. ¿Por qué estamos hablando del pensamiento en Munay? Munay es un gimnasio de entrenamiento de felicidad. Y el entrenamiento de la felicidad no es simplemente saltemos, seamos jolgoriosos, porque sí, el contenido del pensamiento, la calidad del contenido del pensamiento determina tu estado interno. Y ese estado interno se manifiesta en nosotros en ese gozo, en esa felicidad. Por tanto, la felicidad pasa a través del contenido del pensamiento que es autodefinido por cada uno de nosotros. Autodefinido, la realidad de nuestro pensamiento, del nivel en el que nos encontramos en planeta Tierra actual, es un contenido de pensamiento automático determinado por la sociedad. ¿Cómo funciona? Nosotros, además de ser emisores, somos receptores de frecuencias de pensamientos. Y esa recepción depende de una escala que nosotros mismos sintonizamos. Esa sintonía del pensamiento está determinada por uno mismo. Lo que pasa es que uno no es consciente de ello. De tal manera que nuestra escala de sintonía de contenido de pensamiento está en automático constante. Es por ello que ante una situación cualquiera, está lloviendo, nuestro pensamiento se va hacia la situación difícil, hacia lo que no nos gustaría. Voy a llegar tarde, se va a inundar la ciudad, me voy a mojar, qué desagradable. Pero si lo que aparece en nuestra vida es un dolor físico en una mano, entonces se me va a caer la mano, voy a tener una enfermedad terrible de la cual voy a morir, no voy a poder seguir trabajando. Son contenidos de pensamiento que aparecen de forma automática ante realidades de nuestra vida, determinadas porque somos nosotros quienes no dirigimos el pensamiento, sino que está en una frecuencia que la sociedad mantiene en nosotros y que nosotros decidimos mantener dentro de ella.
y decidimos porque no decidimos por nosotros mismos, sino que continuamos en ello y nos parece que es normal. Todo el mundo se queja, todo el mundo critica, todo el mundo está de mal genio, todo el mundo está luchando contra la realidad, por tanto, el que yo lo haga es normal. El que yo sufra constantemente por la realidad, por lo que no me gusta, y que mi pensamiento constantemente se dirija hacia la dificultad, es normal. Y dentro de esa escala automática es lo que sucede, por tanto, sería normal. No obstante, si fueras tú quien decidiera en qué escala pensar, jamás pensarías algo desagradable para ti. Tus decisiones serían pensar aquello que te trae satisfacción. No lo sabemos hacer, no estamos entrenados a hacerlo. Es más, ni siquiera pensamos que seamos nosotros quienes decidamos el contenido de nuestro pensamiento y que ese contenido determine nuestra realidad interna. No nos hemos dado la oportunidad siquiera de pensar que eso es posible. Pero cuando sentimos que es posible, no nos entrenamos para que eso sea realidad en nuestra vida. Ahora te estoy diciendo, eres tú el que define ese contenido. Y además de ser emisor del pensamiento, eres receptor del pensamiento. Y tú estás recibiendo el pensamiento de esa escala de personas que están alrededor tuyo en sufrimiento, pero puedes recibir pensamiento de reinos minerales, de reinos vegetales, de reinos animales, pero también de maestría o de niveles superiores. Eres tú el que decide de dónde recibe, de dónde capta y qué emite. Y eres tú, únicamente tú, el que hace de tu pensamiento una realidad en tu vida. Esta era la primera parte que quería contarte del pensamiento. De pronto, esta reflexión de hoy sea un poquito densa porque tiene definiciones, pero era para ponerte en la realidad de lo que es el pensamiento y cómo eres tú quien puede hacer algo en relación contigo mismo y con tu vida y con tu pensamiento. En nuestra próxima reflexión vamos a hablar precisamente del pensamiento, cómo eres tú quien lo dirige, de qué manera lo dirige y hacia dónde lo dirige y de qué forma, para que eso tenga una resonancia real en tu vida. Bienvenido entonces a este ciclo de pensamiento. Y como eres tú mismo eres pensamiento y todo lo que sucede en ti es determinado por tu propio pensamiento. Bienvenido a Munay. Puedes entrar a nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, o te puedes inscribir en www.soymunay.com a ser parte de nuestro entrenamiento de felicidad. Muchas gracias por estar ahí. Chao amigos.